A continuación, con la práctica número 3, nos dice realizar el diseño de los siguientes circuitos con transistores y calcular todos los parámetros de polarización. Los requerimientos que deben ser cumplidos se presentan en cada esquema. Bueno, para el siguiente esquema nos pide, aparte que tenemos que calcular la intensidad de base, una intensidad de colector, una intensidad de emisor, una fuente que nos tenemos que imponer nosotros mismos, un voltaje de Thevenin, una Thevenin, una resistencia, un voltaje de resistencia de colector, un voltaje de resistencia emisor, un voltaje de base emisor y un voltaje colector emisor. Bueno, para la fuente vamos a utilizar 15 voltios, nos vamos a imponer un beta de 150 y un voltaje Thevenin de 5.5 voltios. Para calcular un super beta lo que necesitamos es hacer la sumatoria de 1 más 150 multiplicado por 1 más 150 que nos daría 22.801, que eso sería nuestro super beta. Ahora la intensidad de colector nos dice que es la misma que la intensidad de emisor, entonces por lo general va a ser lo mismo que ya nos da el problema, que sería de 4.5 miliamperios. Para el voltaje colector emisor, para esto vamos a aplicar la fórmula como ya nos da, que nos dice voltaje colector sobre los 2.5 y el voltaje de la fuente sobre el 2.5 sería su voltaje colector emisor va a ser igual a los 15 voltios sobre los 2.5 y vamos a obtener un voltaje colector emisor de 6 voltios. Para la resistencia del emisor aplicamos una fórmula obtenida en clases, de la cual vamos a despejar la resistencia de emisor, la cual nos va a quedar al voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor dividido para la intensidad de colector sobre 10 más 1 sobre super beta más 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: los 15 voltios menos los 6 voltios del voltaje colector emisor sobre los 4.5 milivoltios sobre los 10 sobre 1 más los 22.801 del super beta, que nos arroja un resultado de 181.817 ohmios. Y para la resistencia del colector nos dice que va a ser 10 veces la resistencia del emisor, entonces vamos a multiplicar 10 veces lo que sacamos en la resistencia del emisor, que sería 2818.17 ohmios. Y para la intensidad de base tenemos que aplicar la intensidad de colector sobre el super beta, que sería la intensidad de colector de los 4.5 miliamperios sobre la intensidad de base de los 22.801 del super beta, que nos da un resultado de 197.357 nanoamperios. Para el voltaje base emisor vamos a utilizar el voltaje base emisor, tenemos la sumatoria de los diodos, que como sabemos tenemos aquí dos diodos, entonces nosotros nos imponemos que son diodos de silicio. Entonces sería los 0.7 más los 0.7 nos da 1.4, que sería el voltaje de base emisor. También nos tenemos que sacar lo que es la resistencia Thevenin. Nos dice la resistencia Thevenin que tenemos el voltaje de Thevenin menos el voltaje de base emisor menos la intensidad del emisor multiplicado por la resistencia del emisor. Todo esto dividido por la intensidad de base. Entonces de los cuales nos va a quedar los 5.5 voltios menos 1.4 voltios menos 4.5 miliamperios multiplicado por 181.817, que es la resistencia del emisor, dividido para la intensidad de base, que nos da de 197.359, y la resistencia Thevenin nos arroja un valor de 4,12 megaohmios. Y también nos pide la resistencia 1 nos dice que va a ser a la resistencia Thevenin por la fuente sobre el voltaje Thevenin. Entonces va a ser la resistencia Thevenin que sacamos de los 4.12 megaohmios por los 15 voltios dividido para los 5.5 voltios. Y nos da un resultado de 11.23 megaohmios. Para la resistencia 2 vamos a hacer el mismo proceso, que sería voltaje Thevenin multiplicado por, en este caso, por la resistencia 1
dividido para la fuente restado el voltaje T, que sería los 5.5 voltios multiplicado por los 11.23 megaohmios dividido para 15, que es a 15 voltios de la fuente, menos los 5.5 del voltaje T, que nos da una resistencia 2 de 6.501 megaohmios. Y también el voltaje de resistencia de colector nos dice que va a ser la intensidad de colector por la resistencia de colector. Y nos dice que vamos a hacer los 4.5 voltios multiplicado por los 1818.17 o 1817, y este nos va a dar un resultado de 8.981 voltios. También nos pide calcular el voltaje de resistencia de emisor, y para calcular el voltaje de resistencia del emisor también aplicamos la fórmula que sería la intensidad del emisor multiplicada por la resistencia del emisor, que sería los 4.5 voltios por los 181.81, que nos dará un resultado de 0.8181 voltios. Y para comprobar los resultados voy a reemplazar yo lo que es una fórmula obtenida en clases, que sería el voltaje Thevenin va a ser a la resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por la fuente. Y entonces va a ser a los 6.501 megaohmios sobre los 11.23 más los 6.501. Todo esto multiplicado por los 15 voltios. Y obtenemos un voltaje de 5.420. Obtenemos un resultado de un voltaje Thevenin de 5.499, que es muy aproximado al valor que nosotros mismos nos impusimos, que es de 5.5. Y a continuación les voy a mostrar un poco lo que es la simulación de dicho. Bien, nos dice que tenemos una intensidad de base de 218.5 nanoamperios, y lo que nosotros sacamos es 197.359 nanoamperios. Esa es una diferencia que que los cálculos no nos van a ser tan exactos como lo que hacemos en la simulación, o tal vez puede ser por lo que no ocupamos todos los decimales. Y tenemos una intensidad de emisor de 4.3, y lo que nosotros tenemos es de 4.5. Entonces estos valores nos ayudan a ver que dicho ejercicio esté bien resuelto. A continuación también tenemos otro ejercicio. Para el siguiente ejercicio también nos pide sacar los mismos datos del ejercicio anterior, como son la intensidad de base, intensidad de colector, intensidad de emisor. Tenemos que imponernos una fuente, un voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin, un voltaje colector emisor. Para el voltaje colector emisor vamos a ocupar lo mismo, que sería los 15, en mi caso sería 15 voltios, un beta de 150. Para calcular lo que es la intensidad de base, nos dice que para encontrar la intensidad de base es a la intensidad de colector sobre el beta, que la intensidad de colector es igual a la intensidad de emisor, y sería los 2 miliamperios sobre el beta, que nosotros nos impusimos que es de 150, y que este nos arroja un resultado de 13.33 microamperios. Para el voltaje colector emisor, nos dice que para obtener el voltaje colector emisor debemos dividir la fuente para el 1.5, como ya vemos que nos da el problema.
dividir la fuente para 1.5. Entonces dividimos 15 voltios para 1.5, nos da un valor de 10 voltios. En la resistencia del emisor, despejando ya lo que es la fórmula, aplicando datos, tenemos una resistencia de emisor de 225,76 ohmios, una resistencia del colector que dice que nos debemos multiplicar asimismo 10 veces la resistencia del emisor, que nos daría un resultado de 2257,6 ohmios. Para el voltaje de la resistencia del emisor debemos multiplicar la intensidad de emisor por la resistencia del emisor. Vamos a obtener los 2 miliamperios por los 225,76 ohmios, que nos va a dar un resultado de 0.451 voltios. Y para encontrar lo que es voltaje de la resistencia del colector, tenemos que multiplicar la intensidad del colector por la resistencia del colector, que serían los 2 miliamperios multiplicado por 2257,6 ohmios, que nos arroja un resultado de 4.51 voltios. Y el voltaje base emisor va a ser de 0.7. Aquí como podemos observar, tenemos solo un diodo de silicio, entonces eso nos dice que no, o sea, no tenemos dos diodos como en el anterior caso, sino aquí tenemos solo un diodo de silicio. Para encontrar lo que es la resistencia del emisor, no tenemos que aplicar la misma fórmula aplicada en el ejercicio anterior, que sería el voltaje de la fuente restado el voltaje de la resistencia del colector menos el voltaje base emisor menos el voltaje de la resistencia emisor. Todo esto dividido para una intensidad de base, que sería los 15 voltios menos 4.51 voltios menos los 0.451 voltios y los menos 0.7 voltios. Todo eso dividido para la intensidad de base, que es de 13.33 microamperios, que esto nos da un resultado de 721 kiloohmios. El voltaje de la resistencia de la base. Para calcular el voltaje de resistencia de base tenemos que multiplicar la intensidad de base por la resistencia de base. Como ya obtuvimos este resultado, lo que nos toca es multiplicar y nos va a dar un resultado de 9.33 voltios. A continuación les voy a mostrar lo que es la simulación. Para lo que es el caso, vamos a obtener una intensidad lo que nos da el simulador. Tenemos una intensidad de colector de 2.100 miliamperios, lo que con fórmulas nosotros obtuvimos 2 miliamperios, que no es mucha la diferencia, no es mucho el rango el margen de error. Tenemos una intensidad de base de 13 microamperios, mediante fórmulas obtuvimos 13,13 microamperios, y la intensidad de emisor es de 2,100 miliamperios y mediante fórmulas 2 miliamperios, y el que nos dice que la intensidad de base emisor va a ser igual a la intensidad de base va a ser igual a la intensidad del emisor. Entonces tenemos aquí 2,100 miliamperios y 2,100 miliamperios. Entonces esto nos indica que está bien resuelto dicho ejercicio. Y esto sería todo. Muchas gracias.